Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un intercambio de perspectivas sobre el material analizado por Miriam Fernández Santiago y, concretamente, sobre la intersección entre la ciencia, la literatura y el colonialismo en los diarios de exploración del siglo XVIII. Y también sus reescrituras literarias, claro. Exacto. Imagínate talar un pasillo perfecto, o sea, de unas 8 yardas de ancho, en medio de un bosque virgen norteamericano durante cientos de kilómetros, cortando colinas, ríos, tierras indígenas, y todo esto simplemente porque unos caballeros en Londres hicieron, unos cálculos matemáticos sobre un trozo de papel. Madre mía, esa es la línea Mason-Dixon, claro. Eso es. Sabes, normalmente cuando observamos la línea de una frontera en un mapa, percibimos en ella una certeza casi geológica, ¿verdad? Nos parece blanco o negro, Maryland o Pensilvania. Ya, es una ilusión de estabilidad. Nos reconforta pensar que el mundo físico, con todo su caos, se puede categorizar y domesticar de forma tan nítida mediante la geometría pura. Pero cuando te sumerges en los diarios de exploración reales que documentan cómo se trazaron esas líneas, esa supuesta nitidez se desmorona por completo. Y de ahí surge la pregunta central que vertebra nuestro análisis de hoy, basándonos en los textos de William Byrd, Charles Mason y la novela Mason y Dixon de Thomas Pynchon. Una pregunta fascinante, por cierto. Muy fascinante. ¿Funcionan estas narrativas de exploración principalmente como instrumentos empíricos para la apropiación colonial y la delimitación geopolítica, lo que el análisis denomina el trazado horizontal? O, por el contrario, son fundamentalmente espacios de inestabilidad ontológica, es decir, donde la imaginación y la ficción construyen activamente la realidad, revelando la amplitud de la línea. Mi postura aquí es tajante. Yo sostengo que estos diarios son, en su esencia más pura y dura, herramientas pragmáticas de cartografía científica y expansión imperial. Cualquier elemento literario está estrictamente subordinado al objetivo final de trazar, poseer y administrar el territorio. Y yo sostengo lo contrario, que estos textos nos demuestran que la frontera entre el hecho científico y la ficción es inherentemente porosa. Esto convierte la exploración en un ejercicio de especulación imaginativa y de fluidez posmoderna que desafía por completo cualquier pretensión de objetividad imperial. A ver, para entender mi posición, tenemos que mirar la maquinaria detrás del telón, en el siglo XVIII. Los viajes de exploración no eran excursiones poéticas, tampoco retiros espirituales. Estaban financiados e impulsados por una necesidad feroz de expansión comercial y política. Sí, pero bajo una fachada muy específica. Exacto. Todo esto se ocultaba bajo el manto legitimador de la ciencia moderna. El capitalismo expansivo británico necesitaba la autoridad de la ciencia para justificar la expropiación de tierras. Cuando observamos cómo se dibuja una línea geopolítica, ese acto físico y matemático es el verdadero motor de la narrativa. Percy Adams lo llama la trama horizontal. Vale, pero ¿qué implica exactamente esa trama horizontal en la práctica del día a día? Pues implica la tiranía de los datos. Son las fechas progresivas, los propósitos explícitos de la misión, las coordenadas y, sobre todo, las mediciones astronómicas precisas. Esa es la columna vertebral del texto y de la expedición. Ya, para responder a preguntas logísticas. Eso es. Estos diarios estaban diseñados para responder a preguntas inmensamente prácticas. Por ejemplo, ¿qué colonia tiene el derecho legal de enviar a un recaudador de impuestos a una granja en particular? ¿Hasta dónde llegan los derechos de propiedad del Imperio Británico? Ajá. Nombrar la tierra y medirla, con referencia al meridiano de Londres, era a todos los efectos legales poseerla. Si aparece literatura o, no sé, florituras en estos textos es un mero subproducto, un accidente del poder duro. A ver, entiendo el enfoque pragmático, lo entiendo, pero el problema de esa visión es que asume que la mente científica del siglo XVIII operaba como una calculadora perfecta. Y no era así. Estás aplicando el positivismo estricto del siglo XIX, la idea de que solo lo medible es real, a una época muy anterior. Bueno, pero los instrumentos de medición eran los que eran. Sí, pero el discurso científico todavía fluctuaba libremente entre la recolección de datos empíricos y la especulación imaginativa pura, como señalan teóricos de los textos como Mary Campbell o Stephen Greenblatt. O sea, imagina ser un explorador europeo frente a un continente que excede por completo tu horizonte mental.
¿Qué hace tu cerebro con lo que no puede comprender del todo? Supongo que intentas catalogarlo con las herramientas que tienes a mano. Exacto. Pero cuando las herramientas fallan, lo complementas con la imaginación. Greenblatt llama a este mecanismo mental expansión metonímica. Explica un poco eso. Para visualizarlo, es como si estuvieras en la selva. Ves la punta de la cola rayada de un tigre entre los arbustos, y tu mente, en fracciones de segundo, no solo dibuja el resto del animal que no puedes ver, sino que le añade toda una mitología de ferocidad y peligro. Ah, claro. El observador ve un fragmento y construye el todo. Eso es. Por eso las digresiones en estos diarios, las historias locales, los mitos, anécdotas, todo eso que Adams llama la trama vertical. No son adornos para entretener a los lectores en Londres tomando el té. Son estructurales, ensanchan la línea narrativa, convierten el texto en un espacio de realidades múltiples donde la ficción es precisamente lo que hace posible asimilar lo desconocido. Vale. Bajemos esa teoría a la práctica histórica, porque creo que los textos mismos me dan la razón. Fijémonos en los diarios de William Byrd sobre la expedición para trazar la línea divisoria entre Virginia y Carolina del Norte. Un texto interesantísimo. Es el caso de estudio perfecto, principalmente porque Byrd redactó dos versiones distintas. Primero, una historia secreta que circuló solo entre sus amigos íntimos, y años más tarde publica la historia oficial. Si analizamos la reescritura de una a otra, la subordinación de la narrativa al poder imperial es innegable. Pero, ¿en qué sentido? Porque ambas versiones cuentan exactamente el mismo viaje. Sí, pero mira cómo lo cuentan. En la versión secreta, Byrd es brutalmente honesto. Detalla los escándalos sexuales de la expedición, las peleas a puñetazos por el ron, y usa seudónimos sarcásticos para exponer la absoluta incompetencia de los supuestos caballeros que dirigían el proyecto. Ya. La cara B de la expedición. En la versión oficial, Byrd toma lo que yo misma llamo un bisturí quirúrgico. Se dedica a extirpar sistemáticamente todo el desorden, el caos y la falibilidad humana de la narrativa. Corta la gangrena del comportamiento bochornoso y rellena esos huecos con extensas y, francamente, aburridas descripciones de flora, fauna y el contexto majestuoso de la colonización inglesa. Para dar buena imagen en la metrópoli. Claro. Crea un documento esterilizado para proyectar autoridad imperial. No olvidemos que durante esa misma expedición, Byrd le echó el ojo a una inmensa extensión de tierra fértil que luego compraría y bautizaría, fíjate qué ironía, como su tierra del Edén. Ese bisturí narrativo se usó para legitimar una apropiación territorial impecable. Fíjate que ese es un planteamiento muy sólido, te lo reconozco. Pero hay un detalle crucial que estás omitiendo. Y es que la mera existencia de un bisturí quirúrgico, como tú lo llamas, implica que el cuerpo original de la expedición era un caos inmanejable. Bueno, era una expedición difícil. Sí, pero el hecho de que necesite dos versiones subvierte completamente esa autoridad empírica monolítica que intentas defender. Y es más, miremos de cerca la versión oficial de 1738. Se supone que es el documento serio y objetivo, ¿verdad? Correcto. ¿Es el que valida la expedición ante la corona? Pues en esa misma versión oficial, al tiempo que Byrd aporta documentos legales y erudición botánica, inyecta elementos del folclore local que son escandalosamente anticientíficos. ¿Te acuerdas de los caimanes? La historia de los caimanes. Byrd describe con toda seriedad cómo los caimanes se tragan piedras enormes para hacerse lo suficientemente pesados y así poder arrastrar vacas enteras bajo el agua. O mi favorita. Ardillas que arrancan trozos de corteza, se suben a ellos en los ríos y usan sus propias colas a modo de velas, para navegar. Son imágenes muy potentes, sí. Yo te pregunto, ¿dónde está tu bisturí quirúrgico ahí? Esto es más bien un caballo de Troya. El texto tiene la apariencia exterior de un documento científico oficial, pero en su interior introduce mitos y fantasías en el registro del imperio. Esto demuestra que la supuesta verdad de la línea trazada es maleable. A ver, Byrd era un aristócrata, un hombre de su tiempo. Escribía en parte para epatar a los salones de café ingleses. Él sabía perfectamente que las historias exóticas vendían. Claro. Pero si realmente queremos ver el papel de la ciencia formal, no podemos quedarnos en la politización de Byrd. Tenemos que ir al contrapunto perfecto. El diario de Charles Mason, que documenta la famosa línea Mason-Dixon. Sabía que sacarías a Mason a pasear, tarde o temprano. Por supuesto, porque desarma tu argumento. A diferencia de Byrd, Mason y Jeremiah Dixon no tenían intereses territoriales. No buscaban ninguna tierra del Edén. Eran agentes impersonales contratados para resolver una disputa en un tribunal.
Eran técnicos puros y duros. Exacto. Su texto fue un encargo directo de la Royal Society, y su forma de escribir es lo que los lingüistas llaman un estilo hipotáctico, es decir, oraciones subordinadas, secas, interminables, vaciadas de cualquier emoción humana. Es un registro obsesivo sobre el estado de sus lentes astronómicas, variaciones climáticas y ángulos referenciados estrictamente al meridiano en Londres. Sí, es un texto muy árido. Nada de ardillas navegantes. Solo datos empíricos. Así que te lanzo el guante. Si la imaginación y la amplitud de la línea dominan verdaderamente este género, ¿cómo me explicas un texto tan árido, mecánico y metódico como el de Mason? Hombre, eso sobre el papel suena impecable, te lo admito, pero francamente no te lo compro. Y te explico por qué. Acepto que el diario de Mason asume esa máscara aséptica y que su propósito era puramente legal. Debería ser el bastión inexpugnable del empirismo cartesiano. ¿Y lo es? Pero el análisis de Fernández Santiago nos demuestra que ni siquiera Mason logra mantener esa ficción de objetividad. La amplitud de la línea se filtra por las grietas. Grietas. En un informe astronómico meticuloso. Totalmente. Mason, el hombre de los datos puros, incluye en su diario anécdotas cómicas sobre los lugareños. Y lo que es más revelador, registra geografía basada exclusivamente en rumores. Bueno, anotaba lo que escuchaba. Sí. Pero describe territorios y paisajes al oeste que él nunca jamás llegó a ver con sus propios ojos, simplemente porque alguien se lo contó en una taberna. ¿Por qué un científico estricto haría eso? Para dar contexto a la región. Porque el observador humano necesita la fabulación, necesita el relato ajeno para dar sentido a la inmensidad de lo desconocido. E insisto en el contexto de la época. El método científico del siglo XVIII todavía especulaba activamente sobre la pluralidad de los mundos. La ciencia dejaba espacio para el asombro. Mason fracasa en ser una máquina perfecta. Claro, pero si asumimos eso, entonces estamos perdiendo de vista el impacto real. Porque al final del día, independientemente de si Mason anotó un rumor de taberna o una queja sobre la lluvia, la línea se trazó. Física y literalmente. Física y literalmente. El visto, esa cicatriz en el bosque de la que hablábamos al principio, se taló físicamente. Y las colonias de Pensilvania y Maryland dividieron sus impuestos basándose en esos cálculos astronómicos concretos. Un rumor sobre una montaña lejana no alteró ni un solo grado de latitud. No, supongo que no alteró los mapas oficiales. Y aquí es donde quiero traer a Thomas Pynchon y su novela retrospectiva Mason y Dixon, porque creo que solidifica mi postura sobre el poder duro colonial. Fíjate que me sorprende que uses a Pynchon, el rey de la inestabilidad literaria posmoderna usado para defender una postura de poder colonial empírico. Lo uso porque Pynchon hace precisamente eso, exponer la maquinaria oculta. Pynchon importa toda esa paranoia posmoderna de sus obras anteriores y la inyecta en la expedición de Mason y Dixon. Nos habla de la Compañía de las Indias Orientales, de redes de espionaje, de conspiraciones de los jesuitas. Toda su mitología conspiranoica habitual. Eso es, lo que la novela hace magistralmente es desenmascarar las fuerzas imperiales y comerciales que estaban pagando la factura de esta supuesta ciencia pura. Pynchon subraya cómo la cartografía, bajo su barniz de neutralidad telescópica, fue el mecanismo fundacional para el destino manifiesto y el robo perpetuo de las tierras indígenas. Ya, pero... Espera, la novela no disuelve la línea en una neblina mágica. Te grita a la cara sobre sus devastadoras consecuencias materiales. A ver, espera. No puedes usar una novela escrita en 1997 para justificar la rigidez de una expedición científica de 1760. Estás jugando con una ventaja retrospectiva brutal. Es un análisis literario sobre un evento histórico. Es válido. Pynchon sabe lo que pasó después y adapta su crítica. Pero la genialidad de Pynchon no es hacer un panfleto anticolonial estándar. Su objetivo real es dinamitar cómo construimos la realidad. Fíjate en el narrador de la novela, el reverendo Weeks Cherrycoke. Le está contando la historia a su familia y describe con todo lujo de detalles eventos en los que físicamente era imposible que él estuviera presente. Bueno, pero eso es un recurso literario clásico, el narrador poco fiable. Es mucho más que eso. Toma eventos históricos y los funde con lo fantástico para demostrar que la línea no es geometría cartesiana, sino un espacio maleable. Por ejemplo, incluye el pato mecánico de Vaucanson. Un autómata real de la época, sí.
Muy famoso. Exacto, un autómata real del siglo XVIII que imitaba la digestión, pero Pynchon le otorga autonomía, lo convierte en un ser casi mágico. ¿Por qué importa esto? Porque difumina la frontera entre el diseño artificial, que representa la geometría imperial, y la realidad orgánica, que es el bosque americano. Ya veo por dónde vas. O mira cómo juega con la historia real del calendario. En 1752, Inglaterra pasó del calendario juliano al gregoriano, y por decreto se borraron 11 días del mes de septiembre. Simplemente dejaron de existir legalmente. Pynchon coge esos 11 días y los presenta como un espacio de tiempo robado, un vacío donde ocurren aventuras que escapan a la tiranía del reloj imperial. Es una metáfora brillante de cómo el poder dicta hasta el tiempo. Y el espacio. Porque lo que Pynchon hace con el visto, en esa franja talada, es transformarlo en lo que teóricamente llamaríamos un espacio rizomático, como las raíces de un hongo que se disparan en todas direcciones, totalmente impredecibles. Ese pasillo en el bosque no es una línea recta en un mapa, es un conducto donde el espacio-tiempo fluctúa. Vale, eso es muy sugerente. Valida que la escritura de viajes y la exploración son intrínsecamente inciertas. Las posibilidades se disparan y es el acto de narrar, de inventar, lo que verdaderamente nos permite asimilar la inmensidad de cruzar ese límite. Vale, te concedo que la imagen del rizoma y los 11 días perdidos es poética y profunda. Pero volvamos a pisar tierra firme. Incluso al describir ese espacio rizomático y al jugar con las paradojas del tiempo, Pynchon tiene que basarse en el andamiaje del poder duro. Los topógrafos tienen que marcar los árboles físicamente. Claro, el trabajo manual. Tienen que arrastrar pesados hitos de piedra traídos en barco desde Inglaterra, tallados con los escudos de armas de las familias Pence y Calvert, y clavarlos en la tierra americana. Pynchon puede permitirse jugar con la fluctuación del espacio-tiempo precisamente porque escribe desde la comodidad de saber que esa línea alteró irrevocablemente el curso de la historia de Estados Unidos. Ya, la materialidad del evento. A pesar de todas las florituras, ya sean las ardillas de Bert o el pato mecánico de Pynchon, el motor innegable de esto es el acto performativo de nombrar y medir. Es tomar la tierra. Sin ese mandato inicial de apropiación violenta, la narrativa rizomática simplemente no tendría un lienzo sobre el que existir. Sería ciego y absurdo por mi parte negar el peso brutal del colonialismo en todo esto. Por supuesto que el impulso inicial era el control territorial, pero creo que la verdadera aportación filosófica de leer estas narrativas juntas es revelar cuán frágiles son realmente esos discursos de verdad occidentales que tú defiendes como un bloque de granito. ¿Frágiles en qué sentido? En que la línea imperial pretendía ser un instrumento de definición absoluta, separando lo nuestro de lo salvaje. Pero la realidad es que el observador científico occidental, plantado en medio del continente con sus teodolitos, descubre que el mundo desborda y rompe sus instrumentos. Y cuando la ciencia se queda corta ante la magnitud de lo desconocido, la literatura tiene que acudir a su rescate. Creo que, curiosamente, después de todo este recorrido, donde nuestras perspectivas convergen, es en reconocer la abrumadora complejidad que encierra el simple acto de trazar una línea. Absolutamente. Ya sea literalmente arrastrando cadenas de agrimensor de 66 pies por los densos pantanos de las colonias americanas, o trazando con tinta la línea de una narrativa oficial en la página en blanco de un diario de la Royal Society. Es una empresa que entrelaza permanentemente y sin posibilidad de separación las consecuencias políticas y materiales más violentas con la asombrosa maleabilidad de la imaginación humana. La cartografía nunca, jamás es inocente, pero tampoco es una ciencia puramente algorítmica. Exactamente. La línea dibujada no divide simplemente dos colonias para facilitar la recaudación de impuestos, crea un intersticio, una frontera viva donde las identidades se multiplican y donde el hecho y la ficción se retroalimentan constantemente. Ese pasillo talado en el bosque no es un vacío geométrico, es el espacio vibrante, donde la historia oficial impuesta desde arriba y el mito popular que surge desde abajo colisionan inevitablemente. Y es por eso que este material literario e histórico sigue siendo profundamente relevante hoy. Nos ofrece herramientas para entender cómo construimos los límites conceptuales, políticos y científicos en nuestro propio presente. Nos invita a mirar más allá de la aparente sencillez de cualquier frontera. Un recordatorio muy necesario. Porque, volviendo a la imagen con la que empezamos, cuando nos detenemos a observar detenidamente esa sólida línea negra que divide dos territorios en un mapa antiguo,
empezamos a darnos cuenta de que la tinta, con toda su carga de poder y de invención humana, en realidad nunca llega a secarse del todo. Una reflexión final inmejorable. Queda muchísimo más por explorar en la anchura oculta de estas líneas. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos escuchamos en la próxima edición de El Debate.